Sí, una disculpa, miren, lo que pasa es que me surgió algo de imprevisto, una llamada, y tuve que responderla, pero ya me puedo desocupar, una disculpa. Vamos a iniciar ya nuestra actividad del día de hoy, niños. Antes de empezar, les voy a solicitar que tengan a la mano su libro de historia, ¿sí? Que es este. Vamos a estar revisándolo en la página número 31, ¿de acuerdo? Ya terminamos el bloque 1 con lo de la prehistoria, entonces a manera de cierre, nada más vamos a contestar estas 5 preguntas, ¿sale? No está tan difícil. Bien, entonces les doy un pequeño espacio en lo que obtienen esa información. Es el libro de historia, Gustavo, página 31, ¿sí? Y agárrense un lápiz que tengan a la mano para escribir la respuesta correcta. Bueno, a encerrarlas. ¿Sí? Muy bien, niños. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra actividad. Vamos a revisar las respuestas correctas, ¿de acuerdo? Bien, la primera pregunta dice así. Dice, la adaptación a diferentes ambientes y el aprovechamiento de los recursos naturales es parte de la relación entre el ser humano y A, la sociedad, B, la política, C, la naturaleza o D, la economía. Economía. La economía referente a la época prehistórica, donde todavía no existe. Excelente, Caleb. La naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la naturaleza vamos a obtener nosotros los recursos para poder comer, para poder tomar agua y para poder sobrevivir, ¿verdad? Acuérdense que los seres primitivos, las personas de la época primitiva, vivían de los animales, ¿verdad? De lo que cazaban, de lo que recolectaban en las frutas o vegetales, de lo que comían y de lo que había a la mano, ¿verdad? Muy bien. Ok, niños. Vámonos a la segunda pregunta. Nos dice, principales actividades de los grupos nómadas. Acuérdense que es nómada. Para conseguir sus alimentos. ¿Qué hacían los nómadas para conseguir sus alimentos? A, cultivo de plantas y recolección. B, domesticación de animales y cacería. C, caza y recolección. O D, comercio y caza. Ok. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Adelante. Caza y recolección. Excelente. Caza y recolección. Acuérdense que los nómadas andaban de un lugar a otro. No sabían sembrar, no sabían domesticar animales. Entonces, si se acababa la comida, se tenían que trasladar a otro lugar, ¿verdad? Entonces, es la C, caza y recolección. Muy bien respondido. Excelente, niños. Número 3 dice lo siguiente. Los instrumentos que elaboraron los primeros homínidos, repito, los instrumentos que elaboraron los primeros homínidos fueron de ayer, piedra, de Piedra. o de estaño. Correcto, de piedra, ¿verdad? Muy bien, excelente. Número 4. Dime, Edgar. La respuesta de la primera, ¿cuál que no tenía el libro? La C, la letra C. Bien, continúo con la actividad. Dice la número 4. Principal actividad de los grupos sedentarios. Ojo, ¿cuáles son los sedentarios? Para obtener alimentos. A, recolección. B, cultivo de la tierra. C, fabricación de instrumentos de piedra. O D, comercio. Fabricación de instrumentos de tierra, maestro. De piedra, maestro. De piedra, con eso, pero esa no es una actividad para conseguir alimentos. Recolección. Cultivo de la tierra. Cultivo de la tierra. Ojo, no hay que olvidar que los sedentarios, que somos nosotros, nos enseñamos a domesticar a los animales. Ya no teníamos que cazarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabíamos que si juntábamos
a una gallina y a un gallo, íbamos a tener con la reproducción más animales. Entonces, ya no era necesaria la caza. Ahora era necesaria el domesticar animales y el cultivo de la tierra, el sembrar, ¿sí? Entonces, eso ya son actividades sedentarias. La respuesta correcta es la B de burro, ¿sí? La B. Bien. La última pregunta que tenemos es la número 5. Nos dice el enunciado, es una consecuencia del establecimiento de las primeras ciudades. La elaboración de instrumentos de piedra, el crecimiento de la población, el surgimiento de la agricultura o la extensión del nomadismo. ¿Cuál será esa consecuencia? Cuando ya el ser humano sedentario empezó a vivir en comunidad y ahora la comunidad creció. Exactamente. Efectivamente, correcto. El crecimiento de la población, ¿verdad? Ya había todo a la mano, ya se tenía animales, se tenía cultivo, entonces la población empezó a crecer. Así es. Muy bien, correcto. Muy bien, niños, pues con esto recordamos un poquito lo que hemos visto con anterioridad y ahora sí, ¿qué creen? Ya vamos a iniciar un nuevo tema, un nuevo bloque, donde ya no vamos a hablar de la prehistoria, sino vamos a hablar de las civilizaciones, ¿sí? Las civilizaciones, ¿qué son? Ya una vez que el ser humano pasó por las etapas de la prehistoria, que pasó por las etapas del nomadismo, hasta llegar a ser sedentario y establecerse en ciudades, se empezaron a crear identidades en específico, ¿verdad? En cada tipo de región diversa del planeta. En este caso, niños, vamos a ubicarnos en civilizaciones o en culturas de nuestro país y de América del Sur, ¿sí? Que son la andina. La civilización andina está al sur de América y comprende varios países. Uno de los más importantes es Perú, ¿sí? No sé si alguien ha visto la caricatura de Cusco. ¿Alguien la ha visto de Disney? Sí. Bueno, esa caricatura está basada en la época andina, ¿sí? En la época prehispánica, antes de que en Perú llegaran los españoles, la cultura predominante entre varias era la quechua, ¿sí? Entonces vamos a estar revisando nosotros las culturas andinas, pero también las culturas mesoamericanas, que son las culturas que forman parte de nuestro país y una parte de Guatemala, Belice y Honduras. En este caso, las hemos visto de años anteriores en cuarto grado. La cultura maya, la cultura azteca, la cultura zapoteca, olmeca, ¿sí? Todas esas culturas que forman parte, pues, de nuestra historia, ¿verdad? Muy bien, niños. Les voy a pedir a todos que nos vayamos, por favor, en el libro, denle la vuelta a la evaluación para irnos a la portada del siguiente bloque, ¿sí? Y en lo que ustedes revisan este jeroglífico, voy a mostrarles ahorita una información que obtuve de un periódico. Voy a proyectarles. Mientras el presidente insiste en pedir prestado a... Permítanme poquito, ¿eh? Y hoy, el curador del Museo Antropológico de Viena, Gerald Van Pulsen, dijo Un momentito. que el del penacho es imposible por... Ok, ahorita les voy a indicar el título, Ángel. Ahorita no estamos anotando nada. Les voy a presentar un pequeño video, ¿sí? Bien. Muy bien, niños. Ya no les pude proyectar el video, pero vamos a continuar. Niños, me equivoqué con el tema que les comenté, ¿sí? No es de la cultura prehispánica, perdón. Ese tema lo vamos a ver después. El tema que vamos a ver ahora es en cuestión del Oriente, es decir, de la parte de Asia Oriental,
y del Mediterráneo, ¿sí? Son estas civilizaciones. ¿Por qué vemos estas civilizaciones, niños? Porque es lo primero que vamos a revisar. Son las primeras civilizaciones que existieron, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si revisamos las imágenes que tenemos aquí, podemos observar un mural egipcio, ¿verdad? De la tumba de Deir el Medina en Egipto, ¿sí? Chéquense parte de la escritura. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta escritura egipcia? Tenía un nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿Nadie? profe? Perdón. Jeroglífica. Excelente. Jeroglífica. Muy bien, José. Correcto. Esta escritura que nosotros vemos aquí en los murales es jeroglífica. Muy bien. Vamos a dar la vuelta a nuestra hoja, niños, y vamos a revisar la ubicación del espacio, ¿de acuerdo? ¿En qué época fueron estas civilizaciones? Esto ahorita lo vamos a leer. Les voy a pedir que lo dejemos así abierto, ¿sí? Vamos a dejar esto abierto así y lo vamos a hacer a un ladito para escribir en nuestro cuaderno. Ahora sí, les voy a dar el título del día de hoy. Es la página 34 y 35, ¿sí? Ahí déjenlo abierto. ¿Cuál es el título de hoy? Aquí está en el pizarrón. Es Civilizaciones Agrícolas de Oriente y el Mediterráneo, ¿sí? Lo voy a anotar en el chat para quien no lo vea. Repito el título, Civilizaciones Agrícolas, es decir, que se dedicaban a la agricultura de Oriente y del Mediterráneo. Acento en la A de Mediterráneo. Ahí está. Bien, niños, en lo que van acomodando su libro, voy a proyectarles la hoja que les envié de actividad. Okay. Profe, Sí, dime. ¿de matemáticas hay tarada? Si ya lo hicieron en clase, ya no hay tarea. Ok. Muy bien, niños. Ok, entonces ese va a ser el título de hoy, las civilizaciones agrícolas, y les voy a pedir que anoten lo que les estoy proyectando. Si no lo alcanzan a ver, revísenlo en la hoja del WhatsApp, por favor, ¿sí? Vamos a investigar y a escribir estos tres conceptos. El primero es civilización, el segundo es Mediterráneo y el tercero es Oriente, ¿sí? Bien, voy a pedirles que nos vayamos de uno por uno para que se los vaya dictando, ¿de acuerdo? Bien, ¿estamos ya todos listos con el título, nombre, fecha? No, maestro, a mí me falta título. Título maestro. Ok. Voy a darles nada más un minuto más Ya acabé. para no atrasarnos con la actividad. Listo, maestro. Muy bien. Ok. Listo, niños. Vamos a iniciar entonces con el primer concepto que vamos a escribir. Va a ser el de civilización. Entonces, escribimos, por favor, civilización y 2 puntos. Ok. Listo. ¿Listos? Espérame tantito, maestro. Ok. Listo, profe. Ujú. Muy bien, niños.
ahí les va lo que es civilización. Ayúdenme a anotarlo. Dice, conjunto de costumbres, repito, conjunto de costumbres, coma, lo voy a ir anotando en el pizarrón. Conjunto de costumbres, coma, conocimientos, coma, Maestro, conjunto de civilización. con su conjunto de costumbres, coma, conocimientos. Maestro, Sí, conjunto de costumbres, coma, conocimientos, coma, cultura. ¿Qué tenemos que hacer, profe? Pues anotarlo. Hay que irlo anotando. Bien. conjunto de costumbres, ¿qué más, maestro? Aquí está en el pizarrón, Ángel. Ahorita me voy a quitar para que lo alcancen a ver. Acuérdense, niños, no hay que atrasarnos tanto con el dictado, por favor, ¿sí? Tenemos que irnos más rápido. Los niños que se atrasan, nos atrasan a todo el salón. Entonces sí hay que irnos, por favor, a la par. Voy a repetir por última vez. Conjunto de costumbres, coma, conocimientos, coma, cultura y arte. Y arte. Y arte. Ayúdame con ese micrófono, Ángel, por favor. Y arte en la vida. En la vida de una sociedad. En la vida de una sociedad. Punto final. Ok. Muy bien, hasta ahí, niños. Siguiente concepto. Vamos a escribir, por favor, Mediterráneo. Sí, ese va a ser el siguiente concepto. En la vida social. Así es, en la vida de una sociedad. Bien, voy a dejar de compartir esto, niños, para pasarme a verlos porque ahí está. Ok. Ahí está. Muy bien. Muy bien, listo, niños. Ok. Continuamos entonces. Abajito de este ponemos Mediterráneo. ¿Sí? Y vamos a escribir el concepto. 2 puntos, por favor. Antes de continuar, ¿alguien todavía va en esto? Porque no quiero que nos estemos atrasando tan seguido. ¿Nadie? No. Ok. Bien, niños, entonces vamos todos a la par, ¿sale? Bien, continuamos. Mediterráneo, 2 puntos. Ayúdenme a anotar. Mar que conecta. Mar. Sí, no te preocupes. Repito, mar que conecta. Mar que conecta. Maestro, Listo. Mar que conecta a Europa, coma. Mar que conecta a Europa, coma.
África y Asia. Repito, mar que conecta a Europa, África y Asia. Punto final. Mayúscula de los países. Sí. Listo. Muy bien, Ya niños. lo Les voy noté. a presentar dónde se ubica el mar Mediterráneo. ¿Sí? Déjenme se los muestro. Ok. Punto final. Sí. Bien, niños. Este que vemos aquí, esta parte azul, es el mar Mediterráneo. ¿Sí? Aquí está Italia, aquí está España, Portugal. Si se fijan, tiene como una cerradita de esta parte que conecta con el océano Atlántico. ¿De acuerdo? Acá estamos nosotros hasta acá. Pero en la parte que es Europa, que es esta, Asia, que es esta, y África, que está aquí abajo, los conecta. Está el mar como si estuviera encerrado. ¿Ya vieron? Entonces, el mar Mediterráneo es este. Conecta a África, a Europa y a Asia. Y aquí la mayoría de las culturas, las iniciales, pues se formaron aquí. ¿Sí? Bien. Ok, niños. Vámonos por el último concepto que vamos a escribir, que es Oriente. ¿Sí? Abajito de Mediterráneo escribimos Oriente. La profe. Ok. Listo. ¿Listo? Muy bien. Escribimos nada más 2 puntos y ahí les ¿Alguien me va. ayuda a sacar la basura? Ok. Bien, anotamos. Denominación. Repito. Denominación Ya bajé todo, se nada más sacar. que se le da denominación que se le da a los países, denominación que se le da a los países que se le da a los países que se encuentran denominación que se le da a los países que se encuentran No vamos a... junto a África y Europa. Maestro, ¿encuentran o encuentran? Encuentran junto a África y a Europa. Punto con puntito, puntito o con letra. ¿Junto a África y a qué? Junto a África y Europa. Bien, niños, les voy a mostrar estos países en donde se ubican. Estos países se ubican en el continente asiático, ¿sí? En la parte de Asia, pegada a Europa y a África, ¿de acuerdo? También se le llama Oriente Medio. Vamos a revisar estos países. Les voy a compartir la imagen. Punto final. Ángel, ayúdame ya con tu micrófono, por favor. Bien, permítanme poquito, porque no se presentó. Un momento. Ok. Listo, niños. No sé si alcanzamos a ver. Bien, esta parte que les estoy poniendo aquí en verde, en esta parte del planisferio, son los países que se consideran de Oriente, ¿sí? Bien, si se fijan, aquí sigue el mar Mediterráneo, aquí está,
y son países que están conectados al mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué países tenemos aquí? Casi todos los países que terminan en AN, ¿sí? Me voy a cambiar tantito esta página, que son Irán, Irak, ¿sí? Siria, Arabia Saudita, Yemen, Libia, ¿sí? Aquí está Egipto y aquí está el mar Mediterráneo. Si se fijan, estos colindan todos con el mar Mediterráneo, ¿verdad? Muy bien, Inés. Entonces, con estos tres conceptos nos podemos ubicar ya en qué parte del planeta estaban las primeras civilizaciones. De hecho, si se fijan, permítanme poquito. De hecho, si se fijan, las civilizaciones que vemos aquí están muy cerca de Jerusalén, de todo lo que forma parte del nacimiento de Jesús, ¿verdad? En estas partes. Bien. ¿Cuáles son las civilizaciones más importantes de ahí? Mesopotamia es una de ellas y Egipto, ¿sí? Fueron las primeras. ¿Alguien sabe, antes de leer el libro, dónde se estableció la cultura egipcia? ¿En qué parte se estableció? ¿Alguna idea que tengan? Lo que llamamos ahora Egipto, ¿cómo inició? Jerusalén. Ok, Jerusalén está cerca, pero no es parte de Egipto. Bien, Egipto se formó por el río Nilo, ¿sí? El Nilo era un río, pues, extenso, con mucho tipo de pescados, el agua. Siempre el agua permitía desarrollar las cosechas. Las primeras civilizaciones siempre fueron cerca de ríos. ¿Por qué? Porque la gente de ahí podía tomar agua, se podía bañar, podía pescar y podía cultivar sus tierras. Entonces, cuando nosotros veamos civilizaciones, las primeras siempre fueron cerca de los ríos, ¿sale? Esto forma parte de cómo las ciudades empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque estaban cerca del agua, ¿sí? Muy bien, niños. Ya tenemos estos tres conceptos. Lo que vamos a iniciar a investigar y que nos dice la página que les envié es que revisamos las lecturas de las páginas 34 y 35, ¿sí? Después, con esa información, vamos a elaborar un esquema, ¿sí? ¿Qué es un esquema? Un mapa conceptual, el que tiene los cuadritos, un mapa de llaves, un mapa de araña que tiene el centro es el título y todo lo demás son los temas. Podemos usar una tabla, podemos usar cualquier tipo de esquema que ustedes conozcan para resumir la información y obtener las ideas principales, ¿de acuerdo? Muy bien, niños. Entonces, sí les voy a pedir que lo hagan a conciencia, que revisen bien el esquema que van a utilizar y que la información, pues, sea clara, ¿sí? Muy bien. Vamos a leer ya por último la página 34 y 35. Si se fijan, la 35 es un dibujo nada más, entonces no es mucho el texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Bien. Dice así: panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones agrícolas de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. Bien, dice aquí, después de que el ser humano vivió durante miles de años como nómada, dependiendo del clima y los recursos naturales que recolectaba, hacia el 8000 antes de que descubrió la agricultura, domesticó animales y se volvió sedentario en algunas partes del mundo. Ojo aquí, no todo el mundo se volvió sedentario. Hay pueblos actuales que aún no son sedentarios, ¿sí? Sobre todo en partes de África. Bien. Poblaciones asentadas en las riberas de los grandes ríos de Asia, África y el mar Mediterráneo desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola, lo cual se reflejó en el crecimiento de la población.
La especialización de los artesanos, el comercio a larga distancia y el surgimiento de los primeros gobiernos asentados en ciudades. En esas condiciones, las primeras civilizaciones. Ojo aquí, ya no era la ciudad chiquita y poca gente, ya era una ciudad grande con mucha población, porque lo permitía, había comida y por lo tanto para no crear un caos debía haber un tipo de gobierno, ¿sí? Normalmente si nos ponemos a pensar en los gobiernos que había, no eran como los actuales, ¿verdad? De democracia y escogían un presidente y eso, claro que no existía. ¿Cómo se les ocurre, pónganse a pensar, que hubieran sido esos gobiernos? ¿Qué tipo de persona gobernaba una ciudad o un país en este caso, ¿verdad? Eran personas a lo mejor que ocupaban cargos en diferentes aspectos, a lo mejor emperadores, a lo mejor otro tipo de cargos, reyes, ¿verdad? Muy bien. Ok, voy a continuar leyendo, ¿sí? La primer civilización agrícola floreció en Mesopotamia. Esta es la primer civilización, Mesopotamia. Actualmente, Irak, hacia el año 4000 antes de Cristo. Y las civilizaciones egipcias e India se desarrollaron hacia el 3000 antes de Cristo. Y la China cerca del 2200 antes de Cristo. Acuérdense, niños, que cuando hablamos antes de Cristo, nos estamos refiriendo a una fecha que va descendiendo, ¿sí? Que va para abajo, ¿ok? Entonces, acorde aquí a lo que me mencionan, la civilización más viejita, ¿cuál es? Tenemos Mesopotamia, egipcia, India, China. ¿Cuál es la más viejita de estas? India. ¿Sí? Mesopotamia. Correcto, Ángeles. La mesopotámica, ¿sí? Esa es la civilización más antigua, ¿de acuerdo? De ahí le siguen la India, ¿qué más mencionaban? La egipcia y luego la China, ¿sí? La China continúa. Bien. Dice que en las costas del mar Mediterráneo surgieron dos civilizaciones. Grecia, que se desarrolló hacia el 2000 antes de Cristo, y Roma, que se desarrolló a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Estas civilizaciones compartieron algunas características, como la agricultura de riego a gran escala, la construcción de grandes ciudades, el uso de un sistema de escritura y gobiernos centralizados. Ojo aquí, entonces el tipo de gobierno era central. Un monarca, un rey, en Roma se les llamaba un patricio, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, aportaron conocimientos tecnológicos y culturales que se siguieron aprovechando en el presente. ¿Sí? Dime, Gustavo. Ok. Bien, niños. Entonces, si se fijan, hay cuestiones de estas civilizaciones que se siguen utilizando, sobre todo en la parte de lo occidental, bueno, la parte occidental del mundo, que somos nosotros, Estados Unidos, la parte occidental, no la oriental. Tenemos varios conceptos o ideas de esta época, ¿sí? Por ejemplo, hay grandes filósofos griegos y romanos que han apoyado en la actualidad a las cuestiones de leyes, de gobierno, cuestiones en varios conocimientos, ¿sí? Muy bien. Bueno, niños, a partir de esto que acabo de leer de esta página, vamos nosotros a revisarla y a realizar el esquema, ¿sí? Ya nada más para terminar, ayúdenme a observar la imagen de la página 35, perdón, que es la representación de un combate entre gladiadores, ¿sí? Los gladiadores, ¿de dónde son? A ver, ayúdenme a revisar. ¿De dónde vienen los gladiadores? Chequen De Roma. Ok, de Roma, correcto, Claudia. Revísenme, por favor, qué letras vienen en esta representación. ¿Son letras que podamos entender?
Sí, más o menos. Más o menos, sí, son ¿No las las letras alfabéticas? Recuerden, sí, son las letras alfabéticas. Recuerden que fueron heredadas a nosotros gracias a estas civilizaciones, la romana, ¿sí? La griega tiene otro tipo de escritura muy parecida, pero esta es nuestra escritura que heredamos, ¿sí? ¿Quiénes la heredaron? Casi todas las lenguas romances, el inglés, ¿sí? En toda la parte de Europa. Bien. Entonces, niños, con esta información les voy a pedir, realicen el esquema y me mandan la actividad que hicimos aquí y el esquema de tarea. ¿Les parece? Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita, niños? ¿Algo que quieran comentar ya para terminar la reunión? No, muy bien. No.